Días a todos los asistentes que nos están viendo en este momento a través de la plataforma Zoom. Mi nombre es Oscar Gil y en nombre de Pro Barranquilla quiero extenderles un saludo navideño muy cordial y darles la bienvenida al seminario Incentivos Tributarios en el distrito de Barranquilla. La agenda está dividida en dos partes. La primera, contaremos con la participación del señor Fidel Castaño, gerente de gestión de ingresos de la Alcaldía de Barranquilla, quien nos hablará sobre los incentivos que nos ofrece el distrito para nuevas empresas instaladas y las que se relocalicen en el área metropolitana de Barranquilla. Y en la segunda parte vamos a contar con la participación de la señora Luz Ángela Ramírez, gerente de servicios legales de ProColombia, quien hará una presentación sobre los incentivos a nivel nacional aplicables para las diferentes industrias en Colombia. Sin más, señor Fidel, le doy la palabra. Muchas gracias por la participación. Bueno, muy buenos días a todos. Yo creo que interesante, digamos, este tipo de seminarios. Entendería que las personas que están en este foro son personas que, pues, digamos, no tienen la mecánica del manejo tributario en la ciudad de Barranquilla, digamos, en aspectos generales, y precisamente lo que quisiéramos es dar como unos lineamientos muy generales sobre este tema y sobre lo que facilita, digamos, la operación de los contribuyentes o de los ciudadanos en el distrito de Barranquilla. Como ciudad que está posicionada como una de las mayores atracciones de capital, digamos, extranjero y nacional, dado el gran desarrollo que ha habido durante, digamos, los últimos 12 años, con todo ese proceso de poner en orden, digamos, como la situación financiera de la ciudad y obviamente con eso llegar a unos niveles de inversión mucho más altos que cualquier otra ciudad del país, inclusive en la inversión per cápita que se tiene en los últimos años en la ciudad de Barranquilla es mucho más alta o es más alta que cualquiera de las ciudades del país. Estamos en el primer puesto en esto. Yo voy a tratar unos temas generales inicialmente, porque creo que uno tiene que estar en el contexto de cuál es la temática tributaria de la ciudad de Barranquilla. Todos sabemos que en Colombia tenemos 3 niveles de gobierno y cada nivel de gobierno, el nacional, el departamental y el municipal, tienen unos tributos que son característicos de cada uno de ellos. Como siempre, el nivel nacional se reserva para sí los tributos digamos, de mayor importancia dentro del país, no solamente por el nivel de contribuyentes, sino por el recaudo mismo, ya que las competencias que tiene digamos, ese primer nivel son unas competencias mayores a las que tienen los otros 2 niveles de gobierno. En este primer nivel están básicamente el impuesto a la renta, el impuesto al valor agregado, el IVA, está el impuesto al patrimonio en los casos que corresponda. Digamos que estos son los principales tributos o impuestos que tiene el gobierno nacional. En el segundo nivel, que son los departamentos, están los tributos básicamente al consumo. Son tributos menos, digamos, como más estáticos, más firmes, con poca movilidad. También precisamente, dadas las características de competencias que tienen que desarrollar los niveles departamentales, y entonces aquí en los departamentos está, por ejemplo, el impuesto de vehículos, están los impuestos al consumo de cerveza, de licores,
este tipo de tributos que, digamos, aportan unos dineros y que dan, obviamente, eh, cubren unas necesidades especiales de parte de los departamentos. Y el último nivel es el nivel municipal, al cual también por las competencias que tenemos en atención de ciertas obligaciones o competencias, entonces se dan unos impuestos un poco más dinámicos que los impuestos departamentales. Es el caso del impuesto de industria y comercio, es el caso del impuesto predial, es el caso de la sobretasa a la gasolina, de alumbrado público, del impuesto de teléfono, digamos, etcétera. Hay unas estampillas que están tanto a nivel departamental como municipal que, digamos, cubren algunas necesidades de salud, de educación, básicamente. Entonces, teniendo claro, digamos, como estos tres niveles de gobierno, lo que tenemos que mirar a nivel municipal, a nivel distrital y municipal, es un concepto muy importante, que es la autonomía que tienen los territorios de la imposición de esos tributos. Tenemos que tener claro que el artículo 338 de la Constitución establece que en tiempos de paz solamente el Congreso, las asambleas y los consejos municipales o distritales pueden imponer tributos. Eso quiere decir que, y hay un principio, digamos, básico del tema impositivo, y es que todo tributo debe tener o debe ser creado por una ley. Ningún municipio puede establecer, puede imponer o puede, sí, establecer en su jurisdicción un impuesto o un tributo que no esté creado, establecido por una ley de la República. Entonces, ahí es un poco, o ese punto es muy importante, porque pueden haber municipios en el país que tengan unos impuestos, obviamente creados por la ley, pero que si lo compara con otro municipio, no lo tendrá. En el otro municipio puede que no lo tenga. Yo, digamos que ahí pueden haber, y no tengo casos precisos, pero puede ser que un municipio no tenga, por ejemplo, el impuesto, la sobretasa a la gasolina, que es un tributo autorizado por la ley. En el caso de Barranquilla está asociado al impuesto de industria y comercio, pero, por ejemplo, en el caso de Bogotá, la sobretasa a la gasolina no está, digamos, establecido. Entonces, perdón, la sobretasa a la gasolina no, estoy hablando del impuesto de la sobretasa bomberil, ¿sí? Estoy hablando sobre tasa bomberil, en donde nosotros lo tenemos asociados al impuesto de industria y comercio, y en Bogotá no está creada esa sobretasa bomberil, pero los recursos que necesitan los bomberos obviamente se sacan de otras fuentes de recursos de los municipios que, digamos, no la tengan asociada. Y entonces, por eso no es fácil hacer comparaciones entre municipios sobre algunos tipos de impuestos. Obviamente la mayoría o todos en los 1.102 o 1.103 municipios que tiene Colombia tienen creado el impuesto predial, tienen creado el impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros. Entonces, creo que es muy importante tener ese concepto claro, porque cualquier comparación no es fácil hacerla si no se mira exactamente la estructura que hay en cada uno de esos municipios y cómo está concebido en su correspondiente estatuto tributario. Otro elemento que tiene mucha importancia es, digamos, los elementos que debe tener cada tributo. O sea, hay 4 elementos que son fundamentales
para que exista un impuesto. No solamente que esté incluido dentro de su estatuto tributario, esté creado o establecido por el Consejo Distrital o Municipal, sino que el tributo tenga estos 4 elementos, y es los sujetos, los hechos generadores, las bases gravables y las tarifas. Si cualquiera de estos 4 elementos no está claramente definido, pues obviamente no existe un tributo. Pongamos un ejemplo. En el impuesto predial puede que exista supongamos que existe un municipio que están los sujetos, dice que son los propietarios y los poseedores, dice que los hechos generadores, pues obviamente es la propiedad o posesión, que las bases gravables es el avalúo catastral, pero si en el estatuto no está establecida una tarifa, pues obviamente no existirá el tributo. Entonces, eso es, digamos, es por poner un ejemplo, pero que es muy claro. Si uno de estos elementos no está, obviamente el impuesto no existe. Hay, obviamente, tributos que inclusive la misma ley de creación no le establece esos elementos, pero ha habido reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, en donde si la misma ley no ha puesto cualquiera de estos elementos, como existen en algunos casos, pues los consejos municipales deben de establecerlos. Y es el caso, por ejemplo, nosotros tenemos el impuesto al teléfono, al servicio telefónico, en donde la ley 97 de 1913 posibilitó la creación de ese impuesto, pero no puso ninguno de esos elementos, y los municipios que han establecido este impuesto, que han creado el impuesto en su jurisdicción, han hecho y han definido cada uno de estos elementos para que tenga obviamente la consistencia jurídica que tiene que darse para que exista el tributo. Nosotros en Barranquilla tenemos entonces impuestos, y yo digamos, los divido en dos grandes áreas, que sería el impuesto los impuestos a la propiedad, en el caso es el caso del predial, es el caso de la contribución de valorización, es el caso del impuesto de alineación urbana. Y los impuestos al impuesto a la actividad económica, que básicamente es el impuesto de industria y comercio. Puse aquí el régimen simple porque creo que aunque no es un impuesto diferente, es la integración del ICA a un régimen que creó la ley 2010 del año pasado, y que va a empezar a operar a partir del próximo año 2021 en todo el país. Ya el distrito de Barranquilla estableció en el acuerdo 9 de este año, del mes de noviembre de este año, esa integración al régimen simple, y estableció un régimen de tarifa consolidada como lo pidió la ley 2010, y ahora vamos a hacer más adelante unas referencias a ese régimen simple. Y el último punto, o digamos el otro punto importante que tiene en este tema tributario, y que es objeto, digamos, básicamente de este seminario, es los beneficios tributarios. Y aquí hay que diferenciar, digamos, dos conceptos importantes sobre beneficios tributarios. Lo primero son las exclusiones y lo segundo son las exenciones. Y hay que tener clara la diferencia entre estos dos puntos, porque, pues digamos, no se puede confundir lo uno con lo otro. Lo primero, las exclusiones. O sea, un tributo se dice que está excluido es cuando no causa el impuesto, cuando no tiene, digamos, no tiene uno de los elementos que es la tarifa. O sea, la misma ley, las exclusiones generalmente están dadas por la misma ley, y es que el creador del impuesto
o sea, el Congreso de la República, dijo o pensó que a cierto grupo de personas, a cierto grupo de contribuyentes o a ciertas actividades, no se les debía cobrar ese impuesto. Entonces, digamos que es por factores de economía política, por factores sociales, por factores, cualquier factor que sea, pero que, digamos, hace que el tributo que se ha creado, a pesar de que cumpla con ciertas condiciones, no se tuvo la voluntad de incluirlo dentro de los hechos que causan el impuesto. Es el caso, y pongamos un ejemplo, en el impuesto de industria y comercio, que la misma ley que creó el impuesto de industria y comercio estableció que la producción primaria, agrícola y ganadera no era sujeta del impuesto de industria y comercio. O sea, todo lo que se produce en el campo, allá cuando se produce los elementos para consumo, los bienes para consumo de la población que no tienen ninguna transformación, que solamente lo produce la naturaleza y que pasa a un consumo, digamos, esa primera etapa de producción, esa primera etapa no está grabada con el impuesto de industria y comercio. Otro ejemplo es el caso, por ejemplo, por decirlo, de los tratados internacionales que tiene la República de Colombia con otros países, y entonces se establece que ciertas actividades no están grabadas ni en Colombia ni en otro país. Entonces, ese tipo de situaciones es claro que está excluido. Y otro concepto totalmente diferente es el de las exenciones. Las exenciones sí son, digamos, es un elemento que sí causa el impuesto. O sea, el hecho se da, causa el impuesto, pero por ciertos aspectos también de favorecer, de beneficiar, por cuestiones de economía política, por cuestiones sociales, se le coloca una tarifa cero. O sea, ahí hay una tarifa, pero es cero y obviamente no estaría pagando el impuesto. Las exenciones tributarias, por norma legal, solamente pueden ser máximo de 10 años. Y esa lo define el Consejo Municipal cuando establece ese elemento. Es el caso, por ejemplo, en el impuesto de industria y comercio, en Barranquilla y en muchas ciudades del país. Voy a poner un ejemplo simple. Es el caso de la edición, distribución y venta de libros. Un poco se le da esa exención tributaria a todos los que ejercen esa actividad de edición, distribución y venta de libros. Se les da la exención tributaria precisamente para que haya mayor volumen de producción y haya mayor incentivo a la lectura de los libros de las personas, haya más investigación, etcétera. Digamos que esos son los elementos más importantes que yo quería que tuviéramos como claros en esta primera parte. Respecto ya de beneficios podríamos ver, digamos, las exenciones que tiene el Estatuto Tributario de la Ciudad de Barranquilla respecto de impuesto predial, industria y comercio y delineación urbana para la localización, localización de empresas, instalación de nuevas empresas en Barranquilla y la relocalización de las existentes. Y ya las vamos a explicar. El primero sería las nuevas empresas. Esto se dio en el año 2014,
en el acuerdo número 13 de 2014, en donde se revisaron, digamos, algunos de estos temas y se estableció la exención por 10 años en el impuesto predial, en el impuesto de industria y comercio y delineación urbana a las nuevas empresas que se instalen en el sector de Juan Mina. Ya vamos a ver a continuación un mapa sobre el caso, que es el sector ubicado entre la avenida Circunvalar y el límite que tiene el distrito de Barranquilla con los municipios de Puerto Colombia, Tubará y Galapa, y sobre el corredor portuario, que es la prolongación de la 46 hasta la 8ª B, en donde se desarrollen usos industriales de escala distrital y metropolitana, grupo 7 de almacenamiento y bodegaje, según el plan de ordenamiento territorial. Entonces, aquí en este mapa está el sector que se beneficia con esta exención, exención tributaria que se estableció. Como ven aquí, en esta parte rosada, es el sector, el área que recibe el beneficio. Las nuevas empresas obviamente son empresas que no están en Barranquilla, que están creando nuevas, que están viniéndose de otras ciudades del país, pues para instalarse en Barranquilla. Y entonces los que se hagan aquí los que se ubiquen, los que se instalen en este sector de la área rosada o en este sector del corredor portuario, tienen el beneficio de, por 10 años, en no pagar el impuesto de predial en este sector, de no pagar el impuesto de industria y comercio durante 10 años. Esto lo que obviamente busca, son sectores, digamos lo que dice son industrias. Aquí no puede ser cualquier contribuyente, sino acordémonos que lo que es la industria, la explotación, transformación, fabricación o mantenimiento, manipulación de cosas, porque son empresas que requieren especificaciones o edificaciones con especificaciones y características técnicas y constructivas muy especiales. Entonces, en este sector, pues tienen ese tipo de desarrollos. Son generalmente industrias pesadas, no compatibles con usos residenciales, porque obviamente poseen unas especificaciones especiales o aspectos especiales en la emisión de aire, en la emisión de vapores, en contaminación auditiva, o sea, niveles de ruido, y también aquí pueden haber ciertas actividades, digamos, de apoyo a los servicios portuarios. Entonces, todas estas empresas nuevas que se instalen en este sector de la ciudad, Juan Mina, este sector Juan Mina, tienen ese beneficio del 100%. Lo que en el impuesto de delineación urbana, obviamente no es 10 años, porque el impuesto de delineación urbana se da por una sola vez y se paga sobre la construcción de las instalaciones o de la fábrica o de la empresa que se va a colocar ahí. Entonces, si va a tener va a pedir ese beneficio, pues obviamente está por la vez que se haga la construcción. El área exenta, esta área que estamos viendo acá, es un área de alrededor de 5.200.000 metros cuadrados. Es una área bastante importante y digamos, ahí está, digamos, demarcada con toda la claridad. Tiene la avenida Circunvalar que vemos acá, que estamos mostrando.
y digamos que ese es el punto primero. El segundo es ya la relocalización. Y aquí tiene que ver un punto muy importante y es el hecho de el desarrollo que ha tenido eh, el, la zona del Gran Malecón, del Malecón del Río, de la vía 40 hacia el río Magdalena. Entonces, las empresas que estuvieron, hay unas que ya se salieron de ahí, pero las que todavía están y se pasen al sector de Juan Mina que acabamos de ver, que se trasladen allá, entonces también tendrán una exención del 100% del impuesto predial, del impuesto de industria y comercio, y en la construcción de la nueva sede en el sector de Juan Mina, pues también tendrán la exoneración del impuesto de delineación urbana. Miremos entonces cuál es el sector. Aquí en la línea, aquí está la línea, la vía 40, y es todo lo que esté con frente a la vía 40 hacia el río Magdalena, o sea, todo lo que está aquí también en rosado, que se pase al sector de Juan Mina, tendrá ese beneficio. Entonces, creo que, digamos que ya todos los que han podido ver en Barranquilla, los que vivimos en Barranquilla, pues el incentivo es que se le está dando la cara nuevamente al río Magdalena. El Gran Malecón es el sitio que ya tiene el gran avance, digamos, en su construcción, en su utilización, en el desarrollo de la ciudad, y lo que se quiere precisamente es seguir dando ese beneficio para que los que aún estén en ese sector puedan irse al otro lado. Creo que todos conocen, digamos, ese futuro importante, el sector más visitado del país en los últimos años desde que se inauguró, y es obviamente un sitio turístico de gran importancia, y es un sitio también que va a tener un desarrollo constructivo, ¿sí? Muy importante en vivienda, digamos, vivienda en centros comerciales, etc. Entonces, este es el segundo punto que dio ese beneficio. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que plantear el contribuyente, que tiene que presentar el contribuyente para acogerse a cualquiera de ellos? Pues simplemente es muy simple, digamos, es la solicitud firmada por el representante legal o apoderado, que esté debidamente legitimado, el certificado de existencia y representación legal, la copia del registro único tributario, el documento de identidad del representante legal, la copia de la licencia de construcción y el acta de recibo de la obra expedida por la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público. Nosotros en la gerencia, obviamente, hacemos esos análisis, hacemos las verificaciones pertinentes, tanto con la Secretaría de Planeación, para verificar que esos requisitos de que es una industria que cumple con los requisitos de estar en los sectores, digamos, en los aspectos económicos como lo establece el estatuto, y que cumpla con esas condiciones de empresa pesada, o sea, que no es un al por menor, que siempre es mayorista, que tiene todas esas condiciones que hablamos hace un momento, y entonces ellos nos certificamos eso, y certificamos también con la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público que las obras que se realizaron para instalarse en ese sector nuevo, obviamente cumplan con las condiciones pertinentes de la licencia de construcción que se
expide para esos efectos. Entonces, son digamos, puntos más importantes sobre esos beneficios. Hasta el día de hoy hemos otorgado 4, digamos, reconocido, no otorgado, reconocido 4 exenciones a 4 empresas por instalación, o sea, por 4 empresas nuevas que han llegado a la ciudad de Barranquilla, y una por reubicación, o sea, que estaba en el sector de la Vía 40 y pasó al sector de Juan Mina. Son 5 empresas. Si nosotros vemos antes en el estatuto tributario, habían unos beneficios para empresas que, digamos, se instalaran en la ciudad y que utilizaran o generaran un número de empleos específico. Ese beneficio que había en su momento, en los 12 años que llevamos manejando este tema tributario en la ciudad de Barranquilla, creo que hubo solamente una empresa que se acogió o que solicitó el reconocimiento de esa exención. Por eso precisamente se cambió un esquema a que haya reubicación para tener un desarrollo importante en el sector de la Vía 40 y que cualquier empresa que llegue a la ciudad pues esté en un sector específico que permita el desarrollo de ese sector, permita se le presten las mayores facilidades, pero también que no, digamos que cumpla con unos requisitos de plan de ordenamiento territorial para que ese tipo de elementos o de acciones estén desarrollados en un sector de la ciudad y no se confunda o no se una con sectores residenciales, etc. Yo, digamos que esos son los puntos más importantes sobre estos beneficios tributarios en la ciudad de Barranquilla. Les había dicho que quería hacer referencia a unos puntos adicionales sobre el régimen simple de tributación. Y quiero hacer las referencias porque, digamos, las personas que tengan empresa en la ciudad de Barranquilla o que lleguen nuevas a la ciudad, pues obviamente van a tener una serie de proveedores, de asociados que permitan desarrollar su actividad. Y el régimen simple de tributación es un régimen que creó la ley 2010, para reducir cargas formales o sustanciales de contribuyentes, para simplificar el cumplimiento de obligaciones tributarias y para impulsar la formalización. ¿Y en qué consiste ese impuesto? Es integrar o integra, el régimen simple integra 6 tributos diferentes. O sea, es un sustituto del impuesto de renta, que es el nacional que hablamos al principio, el impuesto al consumo, el impuesto de ganancia ocasional, sustituye esos 3 impuestos e integra en ese el impuesto de industria y comercio, el de avisos y tableros y la sobretasa bomberil. Importante en esto, digamos que es un gancho, diría, bien importante para las personas que son sujetos del impuesto, que de pronto no están cumpliendo con sus obligaciones de una manera completa, y es que va a tener, puede descontar los pagos realizados por el empleador a pensiones y puede descontar el 0.5%, el medio por ciento de los pagos que reciba el contribuyente por medios electrónicos, precisamente para incentivar el manejo virtual del dinero. Entonces, digamos que ¿quiénes pueden acceder a este régimen simple? Los que tengan ingresos brutos del año anterior
hasta un máximo de 80.000 unidades de valor tributario, o sea, para este año es más o menos 2.848 millones de pesos, y debe cumplir con, digamos, las obligaciones pertinentes que establece la ley. Y miremos quiénes son los que pueden estar en este régimen. Y aquí están las tiendas pequeñas, los minimercados y las peluquerías, están el comercio al por mayor y de tal, servicios técnicos y mecánicos en que predomine el factor material, electricistas, albañiles, servicios de construcción, talleres mecánicos de vehículos y electrodomésticos, actividades industriales y de electrodomésticos y demás actividades no incluidas en otros grupos. Digamos que aquí hay una gran cantidad de esas personas que prestan apoyo a las empresas, que tienen que cumplir con una obligación y que obviamente los empresarios lo que le piden es inscríbase en el RUT, entonces tiene que cumplir con su declaración de renta, tienen que cumplir, pero a veces no cumplen con la tributación del impuesto de industria y comercio. Entonces, el régimen simple lo que hace es integrar todos estos tributos en uno solo, pagar una sola tarifa, se la paga a la DIAN, y la DIAN o el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General del Tesoro nos reintegra los valores a los municipios en el impuesto correspondiente al impuesto de industria y comercio. El tercer grupo son los servicios profesionales de consultoría y científicos en que predomina el factor intelectual, incluidos los profesionales independientes. Entonces, ese tipo de contratos que hacen las empresas, digamos, tienen que cumplir con esas obligaciones, y el otro sería el expendio de comidas y bebidas y transporte, que también pueden estar incluidos. ¿Por qué hago énfasis en este tipo de grupos de contribuyentes? Porque muchos de estos, sobre todo, por ejemplo, profesionales independientes, que tienen que cumplir con las obligaciones en renta, que si están hoy en día, si están asociados o están contratados por una persona jurídica, la persona jurídica le hace por el sistema de retenciones el descuento del impuesto de industria y comercio, pero si es un profesional independiente con otro independiente no tributa. En este caso todos entrarían a tributar. Y algo muy importante es que la tributación asociada en general de todos estos tributos se convierte en una sola y es alrededor del 40-45% menos de la que estarían pagando ahora. Entonces van a disminuir, pueden descontar lo correspondiente a pensiones y van a pagar mucho menos de lo que pagaría, ¿sí? Si no estuviera el régimen simple. Entonces, por eso la invitación que hago yo es a que todas las empresas que tengan este tipo de contribuyentes, de grupos asociados, de contribuyentes asociados que no están cumpliendo con las obligaciones, habría que incentivarlos para que se inscriban en el régimen simple de tributación, tributen allá. Nosotros disminuimos un poco la carga operativa de control del tributo, pero estaríamos recibiendo el dinero correspondiente, o sea, un beneficio tanto para la administración como para el contribuyente mismo al disminuir su tributación asociada a todos los impuestos que acabamos de decir. Señor, ¿Perdón? disculpe, por cuestiones de tiempo, tiene unos minuticos más, ya que pasamos a la fase de preguntas y la próxima invitada ya nos está esperando. Ok, ya en 2 minutos termino. Simplemente hago la referencia a lo que aplica a partir del año 2021. La inscripción en ese régimen va a ser a través perdón, en el mes de enero del próximo año, o sea, ya el próximo mes, tienen los contribuyentes para hacer esto. Yo creo que con ello termino. Habría otras cosas que uno podría entrar
a revisar, a revisar completamente, pues, pero con más tiempo. Entonces, digamos, hasta ahí llego y les dejo les dejo la palabra si tienen alguna pregunta sobre el tema. Muchas gracias, señor Fidel. Leo una de las preguntas que hacen por el chat y la pregunta es, en el caso del impuesto a la propiedad, renta, el sujeto sobre quien recae el impuesto y la exención es el propietario. Sin embargo, una de las figuras más usadas para comprar propiedades para las empresas con el fin de no descapitalizarse e invertir en capital de trabajo es financiar la compra del inmueble, figuras como leasing. Sin embargo, al no ser el propietario, porque es el banco el propietario hasta que finalice el leasing, las empresas no pueden acceder como la norma permite acceder a este beneficio si se financia la compra del inmueble. Tienes el micrófono apagado. Señor Fidel, te llene el micrófono en silencio. En el impuesto predial, el sujeto pasivo, ¿sí?, es el propietario o el poseedor. Entonces, digamos que ahí, digamos, es claro, nosotros tenemos que, digamos, verificar quién es el que figura como propietario o poseedor del bien en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, y nosotros digamos, la persona que hace a través del leasing, quién es el que declara, pues la norma lo establece, y ya el leasing, ¿sí?, el que tiene que cumplir con esa obligación tributaria. Perfecto. Bueno, estoy revisando el chat. Parece que no hay más preguntas. Siendo así, le damos paso a la señora Luz Ángela Ramírez de ProColombia para que nos pueda hablar sobre estos incentivos a nivel nacional, y dado caso que surja alguna pregunta más adelante, nos las pueden hacer directamente a ProBarranquilla y la haremos llegar al señor Fidel Castaño. Muchas gracias, señor Fidel, por su participación. Muchas gracias a ustedes. De todas maneras, seguiré aquí un ratico más. Claro que sí. Bueno, buenos días. Pues mi nombre es Luz Ángela Ramírez. Soy gerente de servicios legales de ProColombia, y la idea es que contarles un poco de los incentivos que tenemos a nivel nacional, y nos vamos a detener más en los incentivos que tenemos, que se han dado a partir de la reactivación. Económica. Entonces, ahí ya están viendo mi pantalla. Sí. Listo. Entonces, pues la idea es que miremos como los incentivos que tenemos a nivel nacional en cuanto a fuentes no convencionales de energía, incentivos en investigación y desarrollo, zonas francas. Vamos a pasar súper rápido y nos vamos a detener en los nuevos incentivos que sacó el gobierno nacional para todo el tema de la reactivación económica. Entonces, pues por aquí no me voy a detener mucho. Estos son los principios que tenemos para inversión en Colombia. Y pues los incentivos transversales, como saben, pues tenemos el régimen de zonas francas, que tiene pues una tarifa especial del 20%, tiene los beneficios de exención de aranceles, facilidad de exportar desde las zonas francas hacia otros países, y todo lo de bienes extranjeros que se pueden introducir a las zonas francas. Aquí lo que quiero es pues contarles, estamos en una modificación del régimen de zonas francas. Se hizo un trabajo todo este año con el Ministerio de Comercio
para mirar cuáles serían las modificaciones que se deben presentar al régimen de zonas francas. Estas modificaciones, se presentó el proyecto estuvo para comentarios hasta el 8 de diciembre y en este momento el Ministerio se encuentra revisando todos los comentarios que se recibieron hacia el régimen y pues pronto estaremos esperando que se expida este nuevo decreto. Este nuevo decreto trae diferentes modificaciones al régimen, tiene un especial énfasis en todo lo que se trata zonas francas de servicios y trae varias modificaciones. Una de las modificaciones especiales que trae para el régimen de zonas francas de servicios es por unos ciertos montos de exportación se van a poder reducir los beneficios, los requisitos de inversión y empleo que se deben generar. Como saben, las zonas francas tienen unos requisitos de inversión y empleo, y en el caso de las zonas francas dedicadas exclusivamente a servicios, se va a poder tener una disminución, pues eso trae el proyecto. Vamos a ver qué termina saliendo después de todos los comentarios que se recibieron. Y otros, trae muchos temas en cuestión de comercio electrónico, para estas zonas francas de servicio también se facilita todo el tema desde trabajo en casa, entonces se permite que el 50% de los empleados puedan realizar sus labores desde un sitio remoto, diferente pues al de las zonas francas. Esto es una excepción al principio de exclusividad que tienen las zonas francas, que es que se deben prestar los servicios desde el lugar que está establecido como zona franca. Entonces, la modificación que trae el nuevo proyecto es que se permite que hasta el 50% de estos empleados puedan estar por fuera de la sede de la zona franca. Trae muchas otras modificaciones en cuanto a requisitos para las declaraciones de las zonas francas, y lo que se ha buscado es la simplificación de trámites para todos estos, para la declaración de usuarios. Entonces se reducen los requisitos, más o menos en la mitad se han reducido los requisitos para la declaración de las zonas francas. Entonces, pues esperamos que este decreto sea expedido pues muy prontamente. Tenemos el tema de las SOMAC, que son pues las empresas que se establecen en los municipios, en las zonas que han sido declaradas como SOMAC, que son zonas más afectadas por el conflicto armado. Entonces van a tener una reducción en el impuesto de renta. Tienen unos requisitos y son por años esta deducción del impuesto de renta, y depende de pues el tamaño de la empresa, si es micro o mediana empresa, y pues los rangos de tiempos en los cuales se hace esta exención o esta reducción en el pago de renta. Para acceder al fisco de renta se debe tener el domicilio principal en la SOMAC, desarrollar toda la actividad dentro de la SOMAC y los compromisos de inversión y empleo según el tamaño de la empresa y la actividad económica que se deba desarrollar. Esto todo está desarrollado en un decreto donde dice cuál es el código de la actividad, y depende de este código de actividad se establecen los compromisos de inversión y empleo. Tenemos los beneficios a la inversión en fuentes no convencionales de energía y eficiencia energética. Entonces, aquí tenemos beneficios en renta, beneficios en IVA, están todos los beneficios arancelarios y la depreciación acelerada. Entonces, aquí es los contribuyentes del impuesto de renta que hagan inversiones en producción y uso de energía provenientes de fuentes no convencionales de energía o manejo eficiente de la energía van a tener derecho a reducir el 50%
de la inversión que hayan realizado, y esto lo pueden hacer durante los 15 años siguientes a que se realiza la inversión. En el caso del IVA, pues hay una exclusión para los equipos, elementos, maquinarias, servicios que se destinen tanto a la preinversión o a la inversión para la producción y utilización de energía a partir de fuentes no convencionales de energía. Tenemos beneficios arancelarios, que está toda la exención del pago de los derechos arancelarios en la importación de maquinaria y equipos que estén destinados a estos proyectos. Este beneficio arancelario está sobre equipos, materiales e insumos que se adquieran a través de importación de los mismos. Y depreciación acelerada es que se puede aplicar la depreciación acelerada a las máquinas y equipos que se utilicen pues para estos proyectos de fuentes no convencionales de energía. Tenemos todo el tema de los descuentos. Hay un descuento tributario para la compra de activos fijos reales productivos. Entonces aquí este es un beneficio súper importante, que es que el total pagado por la adquisición, formación, construcción o importación de activos fijos reales productivos, así mismo como todos los servicios que se necesiten para poner en marcha estos activos, se puede descontar del impuesto de renta. Tenemos los incentivos para inversiones realizadas en investigación, desarrollo tecnológico o innovación, y es la posibilidad de deducir en renta el 100% del monto que se hizo en las inversiones realizadas para investigación, desarrollo tecnológico o innovación. Pues el monto máximo de esta deducción es de pues, el 100% de la inversión. Y adicionalmente se puede descontar del impuesto de renta el 25% de estas inversiones que se realizaron en investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Para esto, estas inversiones tienen que estar calificadas por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios de Ciencia, de Tecnología e Innovación, y se deben realizar a través de personas o entidades registradas reconocidas. Tenemos los beneficios de mejoramiento al medio ambiente. Entonces, las empresas que realizan inversiones en control, mejoramiento del medio ambiente, tienen derecho a descontar de su renta el 25% del valor invertido durante el periodo gravable que realizó la inversión. Los requisitos es que tiene que ser una persona jurídica, que la inversión sea efectuada por el contribuyente, que la inversión se realice en el año en el que se solicita este descuento, que se obtenga certificación de la autoridad ambiental competente, y que pues esta certificación lo que debe decir es que la inversión corresponde a inversiones en control, conservación, mejoramiento del medio ambiente, y que esta no sea realizada por orden de alguna autoridad competente, una autoridad ambiental. Y que se certifique que el valor de la inversión en control, conservación, mejoramiento del medio ambiente, así como pues el valor del descuento que se hace por este concepto de mejoramiento del medio ambiente. Tenemos beneficios, incentivos para contratación de personal. Aquí es para personas que se empleen por primera vez. Este incentivo viene en la ley de crecimiento, y los contribuyentes del impuesto de renta pueden deducir de su renta el 120% de los salarios de los empleados que sean menores de 28 años. El requisito de este beneficio es que sea el primer empleo de la persona. La deducción máxima por cada empleado no puede exceder de 115 VTs, y el empleado deberá ser contratado pues con posterior, pues ya todo este año
está funcionando el incentivo porque pues el empleado debe ser contratado a partir de la vigencia de la ley. Y pues el Ministerio de Trabajo, como es para que sea el primer empleo, el Ministerio del Trabajo certificará que es el primer empleo para poder acceder a este beneficio. En bienes de capital, pues tenemos gravamen arancelario para la importación de productos que no tengan producción nacional para más de 3.000 subpartidas arancelarias. Entonces, pues está el decreto que trae cuáles son todas estas partidas que tienen este beneficio de exención de gravamen arancelario. Ahora vamos a ir a los incentivos que trajo el gobierno y que recientemente se han lanzado en temas de reactivación económica, todo el tema de mega inversiones, pues que se reglamentó hace poco, así como proyectos turísticos especiales. Entonces, va a pasar rápido por estas para ya entrar en el tema de cada uno. Entonces, las mega inversiones son quienes realicen nuevas inversiones aprobadas antes del 21 de enero de 2024 dentro del territorio aduanero nacional, que tienen un valor igual o superior a 30.000 VTs, que son pues dependiendo de la tasa de cambio, son 305 millones de dólares, y que generen por lo menos 400 empleos directos, van a poder acceder a los siguientes beneficios por 20 años. Entonces, la tarifa de renta, las megainversiones tienen una tarifa de renta del 27%, excepto las rentas hoteleras. Los proyectos que se realicen en megainversiones en hoteles van a seguir con su tarifa del 9%. Se pueden depreciar los activos fijos en un periodo de 2 años, independiente de la vida útil del bien, del activo. Estos no van a tener renta presuntiva, no estarán sometidas al impuesto al patrimonio. Hay una exclusión también del impuesto a los dividendos y, pues muy importante, van a poder hacer firmar un contrato de estabilidad jurídica, que pues como saben, los contratos de estabilidad jurídica lo que permiten es que si hay modificaciones al régimen o modificaciones al régimen tributario, no, pues estos no las van a afectar. Y esto se hace a cambio del pago de una prima del 0.75% del valor de la inversión que se realiza en cada año durante un periodo de 5 años. Se excluyen de este régimen, a este régimen no pueden acudir los proyectos en inversiones y minería, y las megainversiones que tienen que ver con sectores de alto componente tecnológico y de comercio electrónico, de tecnologías emergentes, van a tener un requisito de empleo. Cambia el empleo, ya no son 400 empleos, sino que son 250 empleos directos. Como les digo, este beneficio de megainversiones recientemente fue reglamentado por el decreto 1157, y pues vamos a ver las características que trajo este decreto reglamentario. Este decreto lo que hizo fue reglamentar y decir bien cómo se debe acceder sobre todo al contrato de estabilidad jurídica. Entonces, el decreto pues nos trae las definiciones de qué es una mega inversión. Esta mega inversión debe ser calificada, es una calificación que la otorga el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a las nuevas inversiones. Como les decía, estas inversiones pues tienen que estar dentro del territorio aduanero nacional. Estas mega inversiones se pueden hacer en propiedades, planta y equipo, por un valor de 30 millones, no, de 30.000 VTs, y que generen al menos 400 nuevos empleos directos. Cuando se trata de las inversiones en sectores de tecnología, este requisito de empleos baja a 250 empleos. Y en el sector aeronáutico se cambia el valor de la inversión, tiene una excepción, una diferencia en el valor de la inversión, pero pues se requiere el mismo número de empleos que para las otras mega inversiones.
¿Quién es calificado como mega inversionista? Mega inversionista es la persona natural o jurídica, bien sea nacional o extranjera, puede ser residente o no residente en el país, que realice nuevas inversiones en el territorio nacional, pues por los montos que ya dijimos, y que genere pues los requisitos de empleo que trae la norma. Los empleos deben ser empleos directos. Estos empleos se generan pues cuando hay una vinculación directa a laborales para el desarrollo de la actividad generadora de renta. Y la inversión corresponde a las nuevas inversiones efectuadas pues de conformidad con la legislación colombiana, que se deben realizar en propiedad, planta y equipo de carácter productivo, y pues el costo fiscal será determinado pues con las normas del estatuto tributario. El procedimiento, entonces se presenta el proyecto al ministerio y el ministerio tiene 3 meses para emitir un concepto técnico. El ministerio puede solicitar subsanar o complementar la solicitud para que sea calificada de mega inversiones, y el contribuyente va a tener un plazo de 15 días para entregar pues los requerimientos que le haga el ministerio, y ya el ministerio va a tener un mes para conceptuar sobre esta solicitud. El ministerio puede rechazar o pues aceptar la solicitud. Se debe radicar, pues entonces, como les digo, este procedimiento, se radica la solicitud ante el ministerio y pues se allegan los documentos, son varios documentos que vienen expresados en el decreto, donde en estos pues se debe acreditar pues la facultad para actuar, la descripción detallada del proyecto, cuál es la inversión, el cronograma de ejecución del proyecto y el plan de generación de los nuevos empleos. Una vez esto, entonces el ministerio, previo a un concepto técnico, ya vamos a ver a quién le pide el concepto técnico, emite un concepto donde reconocerá que le otorga la calidad de mega inversión. El ministerio solicita este concepto técnico a la entidad competente del sector de la inversión, y pues esta autoridad debe determinar la viabilidad del proyecto. Ya con este concepto técnico, el ministerio le notifica al mega inversionista sobre la aceptación. Si aceptan el proyecto como mega inversión, le otorga la calidad de mega inversión, para que con esta calificación ya el mega inversionista puede ir a presentar la solicitud de suscripción del contrato de estabilidad jurídica a la Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas de la DIAN. Aquí cuando pasamos a la DIAN va a tener 2 meses a partir de la radicación de la solicitud para estudiar esta solicitud. Si requiere complementar, si requiere complemento de la solicitud, pues le solicitará al mega inversionista para que subsane esto, y ya pues la DIAN va a disponer a partir de allí de 1 mes para expedir el concepto técnico sobre la solicitud de este contrato de mega inversión. Ya surtidos estos términos, la DIAN, si se puede hacer el contrato de estabilidad jurídica, lo va a pasar al director general o a quien pues esté delegado para la suscripción del contrato de estabilidad jurídica. Para hacer la suscripción del contrato de estabilidad jurídica se debe pues llevar el compromiso del pago de la prima y la especificación de cuáles van a ser las normas que se quieren estabilizar y que van a ser objeto del contrato de estabilidad jurídica. Una vez que se han cumplido estos requisitos y que la DIAN ya ha revisado y ha emitido el concepto para la suscripción del contrato, se lo pasa al mega inversionista para suscribir el contrato de estabilidad jurídica.
el mega inversionista aquí puede devolver a la DIAN el proyecto de estabilidad jurídica si cree que hay alguna inconsistencia y pues justificar cuáles son las razones que cree que hay para esta inconsistencia, y la DIAN pues podrá negar o aceptar estas modificaciones. Y ya pues una vez surtido todos estos procedimientos, ya se el contrato de estabilidad. La documentación que se debe entregar, pues debe haber identificación plena del contribuyente mega inversionista y la capacidad que tiene para actuar en Colombia. Pues aquí se entrega a nombre del representante legal o del apoderado del mega inversionista, pues todos los documentos y pues fotocopias de documentos de identificación, etcétera. La información que acredita la existencia y representación de la sociedad o del vehículo que se va a utilizar para hacer esta mega inversión, y la descripción detallada del proyecto de mega inversión, que incluye las modalidades de inversión, los estudios de viabilidad técnica, financiera, económica, toda la documentación que acredite el proyecto. La determinación de la cuantía de la inversión, el cronograma de ejecución del proyecto, que debe iniciar a partir del año en que el ministerio aprueba la calidad de mega inversionista, debe entregar el plan de generación de nuevos empleos directos que el inversionista va a ejecutar durante todo el término para llevar a cabo la mega inversión. Debe tener también el plan de mantenimiento del empleo durante la vigencia y aplicación de este régimen tributario de mega inversiones. Se debe manifestar que el mega inversionista no puede haber sido condenado ni sancionado ni en Colombia ni en el extranjero por conductas de corrupción, y manifestación del contribuyente del origen ilícito de sus recursos. Como les decía, las rentas hoteleras van a seguir, pueden aplicar al régimen de mega inversión, y pues la tarifa no es del 27% como es, sino que con una tarifa de renta vigente para los proyectos hoteleros del 9%. Y se dice que también este régimen de mega inversiones es compatible con el régimen de zonas francas, y pues van a tener también pues el tratamiento y materia vigente sobre impuesto de rentas y todo el tema aduanero que se tiene en el régimen de mega inversiones, en el régimen de zonas francas. O sea, son compatibles el régimen de mega inversiones con el régimen de zonas francas. Esto ya lo vimos, las rentas del sector aeronáutico, estas pueden aplicar a mega inversiones. Lo que pasa es que el requisito de inversión es menor al resto de mega inversiones. Entonces, en el sector aeronáutico, esta mega inversión es aproximadamente de unos 20 millones de dólares. Entre todas las medidas de reactivación salió todo también el tema de proastilleros. Entonces, aquí tenemos el nuevo decreto, que es el decreto 1156 de 2020. Aquí lo que busca el programa de proastilleros es permitir la importación y exoneración de derechos aduaneros para un conjunto definido de bienes. Entonces, pues los bienes también vienen definidos en el proyecto. Pues lo que se busca pues es fomentar, promover la producción nacional de embarcaciones y sus partes, generar encadenamientos productivos y atraer inversión. Los requisitos, pues la partida debe, no puede tener registro de producción nacional vigente a la fecha de embarque, y pues deben ser incorporados en la producción, bien sea de embarcaciones o de sus partes para venta en el mercado nacional o en el extranjero. El origen de las mercancías pues debe ser de otros países, bienes almacenados en zonas francas o en un depósito público, o bienes procedentes de un usuario industrial de bienes o servicios de zonas francas.
El decreto trae pues unas medidas para el sistema de control de inventarios, trae un término para producir los bienes finales, entonces son 36 meses siguientes a la obtención que se levanta la mercancía amparada por esta declaración de importación. Y pues si no se cumplen esos 36 meses, se deben reexportar las mercancías. El procedimiento pues es muy sencillo. La solicitud de autorización se presenta a la Dirección de Productividad del Ministerio de Comercio. Esta dirección pues revisa el cumplimiento de los requisitos y pues ya si no se cumple, pues se le requiere al solicitante, tiene 30 días para complementarla. Se pueden hacer pues las consultas a la DIAN, a la Junta de Contadores y a Confecámaras. Las obligaciones, pues lo que yo les decía es presentar la exportación y reexportar estos bienes. Tenemos también lo que se ha denominado Plan Vallejo Express, que fueron unas modificaciones que se trajeron al Plan Vallejo, pues que son medidas transitorias a estos sistemas especiales de importación y exportación que conocemos como Plan Vallejo, que vienen en el decreto 1371 de 2020. Aquí pues es como una explicación súper breve de qué es el Plan Vallejo, pues es un instrumento para promoción de exportaciones. Lo que permite el Plan Vallejo es importar temporalmente materias primas, bienes de capital que se van a emplear para la exportación o prestación de servicios de exportación. Aquí no me voy a detener mucho en cuáles son estos materiales. Pues tenemos Plan Vallejo de bienes, Plan Vallejo de servicios, Plan Vallejo para el sector agro. El decreto 17, el recientemente decreto que se expidió en el 19 de octubre de 2020, pues ya entró en vigencia y este decreto tiene una vigencia de 18 meses a partir de, pues, de su entrada en vigencia. El plazo para presentar la solicitud de este nuevo Plan Vallejo Express es de 17 meses. Los interesados deben presentar su solicitud al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y los requisitos son los establecidos en el decreto 285 de 2020. La evaluación y aprobación, entonces se tienen 15 días calendarios, lo que ha hecho es acortar mucho los tiempos y también acortar todo el tema de requisitos, reducir los requisitos de exportación que se tienen normalmente con el Plan Vallejo. Entonces, pues se hace la solicitud al ministerio, el ministerio puede aprobar o negar la solicitud o puede hacer un requerimiento al solicitante. Y ya una vez esto, pues se elabora el acto administrativo donde se aprueba el Plan Vallejo. En los principales cambios que trajo el decreto, lo que les digo es, se flexibilizan los compromisos de exportación del programa, entonces se reducen los compromisos de exportación, se simplificó el proceso y se agilizó la aprobación del programa de Plan Vallejo. En el caso de el Plan Vallejo de materias primas, entonces en el Plan Vallejo tradicional del 100% de lo importado, no se paga arancel ni IVA. Aquí el beneficio, el requisito de exportación va a ser el 60% de los bienes producidos se deben exportar y el 40% se pueden quedar en el territorio nacional. En los otros planes de Plan Vallejo,
Como ven, también hay varias que son de los de bienes de capital. Tenemos varias flexibilizaciones. Entonces, por ejemplo, en el segundo que tenemos que se debe exportar 1.5 veces del valor del cupo utilizado. Aquí va a ser, la exportación va a ser 1.2 veces del valor FOB del cupo de importación. Entonces, en el Plan Vallejo de Servicios, también el equivalente va a ser del 100% y no del 1.5%. Entonces, lo que se hizo fue flexibilizar todos los compromisos de exportación y, pues, como les digo, el proceso es mucho más fácil y se agiliza toda la aprobación del programa de Plan Vallejo. En el tema de proyectos turísticos especiales, que también fue establecido por el Plan Nacional de Desarrollo y también salió el decreto en todo este paquete de medidas de reactivación económica. Entonces tenemos la definición de los proyectos turísticos especiales. Son proyectos que integran atractivos turísticos que tienen condiciones técnicas, jurídicas, administrativas que permitan desarrollo, explotación comercial y generen avances significativos en materia de crecimiento económico en el territorio al que pertenecen. Pueden ser proyectos cultural, natural, geográfico, ambiental o social. Y pues el objetivo es incentivar la inversión privada y pública en la infraestructura turística. ¿Qué son la infraestructura turística? Esto es el conjunto pues, de acciones técnicas y jurídicamente definidas y evaluadas que están orientadas a la planeación. Estas obras se refieren al desarrollo turístico y no incluyen obras que estén en cabeza de otras autoridades, por ejemplo, los puertos, aeropuertos y demás. La iniciativa para realizar estos proyectos turísticos especiales de gran escala puede ser pública o puede ser privada, o se puede presentar de manera conjunta entre el sector público y privado, entre entidades públicas. Entonces puede ser de cualquier nivel nacional, departamental, municipal o distrital. Se debe presentar un plan maestro, que es el instrumento que mediante acto administrativo que expide también el Ministerio de Comercio, que va a tener toda la delimitación, conceptualización y la puesta en marcha de la infraestructura para los proyectos turísticos especiales de gran escala. Los beneficios que trae el decreto es la modificación excepcional del plan de ordenamiento territorial del municipio donde se va a establecer este proyecto turístico de gran escala, expropiación por vía administrativa de los predios donde se encuentre este plan maestro y estos proyectos turísticos especiales van a tener su propio plan de manejo ambiental expedido por el ANLA. El ANLA está pendiente de expedir cuáles son los requisitos para este plan de manejo ambiental. Para que sea calificada como proyecto turístico especial, debe contribuir significativamente en fortalecimiento institucional de la oferta turística, bien sea en ecoturismo, agroturismo, turismo cultural, turismo de reuniones, turismo de salud, entre otros. Pues debe tener atracción de inversión para infraestructura y conectividad para el turismo, aumento significativo de la productividad y competitividad del sector en el ámbito nacional o regional, innovación y desarrollo empresarial en el sector turismo y fortalecimiento del capital humano para la competitividad del turismo. El procedimiento, el Viceministerio de Turismo es la autoridad competente para pues, recibir estos proyectos y evaluarlos y emitir el acto administrativo que lo califica como proyecto turístico especial de gran escala y pues que es el que aprueba el plan maestro. Una vez se emite este administrativo, se procede a dar trámite al proceso de aprobación del plan maestro, que como ya vimos, pues entonces tiene que tener delimitación y determinación, formulación
y reglamentación y pues la aprobación y ejecución del plan maestro. El proponente dentro del término de vigencia del acto administrativo radica ante el Viceministerio de Turismo el documento técnico de soporte del plan del proyecto turístico de gran escala. Y el ministerio tiene a partir de ahí 30 días para dar la aprobación, o si debe solicitar más información, pues solicita más información que requiera. Una vez surtidas estas etapas, entonces el viceministerio va a tener 120 días para decidir sobre la propuesta y si adopta el plan maestro. Estos son como los temas como más importantes y las medidas que se han traído como en el plan de reactivación que ha traído el gobierno, todo el tema de mega inversiones, de proastilleros y de proyectos turísticos especiales. No sé si haya alguna pregunta. Bueno, muchas gracias, señora Ángela. Aquí tenemos una pregunta del señor Juan Chedraui. Nos pregunta: hola, buenos días. 305 millones para un proyecto privado es bastante elevado. ¿Existen excepciones en cuanto al monto? Para calificarse como mega inversiones, no existen excepciones. Para que sea calificado como mega inversión, precisamente, pues ese es el nombre, se llaman mega inversiones. La única excepción que trae el decreto, como les digo, es para los proyectos en el sector aeronáutico que tienen un monto de inversión más bajo. Perfecto. Bueno, revisando el chat de preguntas y el chat general, veo que no hay otra pregunta. Bueno, entonces, si no es más, señora Ángela, muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias a los espectadores que estuvieron aquí presentes en ambas charlas y que tengan un muy feliz día y una muy feliz Navidad. Bueno. Hasta luego.